Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estemos juntos un día más para iniciar una semana en la serie Siguiendo las huellas de Jesús en Nazaret. Hoy vamos a hablar de un tema de interés para todos nosotros, Jesús y la felicidad. El texto es Mateo 5, 1 al 12, y también tendremos como un texto de referencia Isaías 57, verso 15. Esta es la meditación número 37. Empezamos una nueva semana, la séptima semana. Yo soy Rafael Pola y me da mucho gusto que me acompañes en la lectura de la palabra de este día. Tuvimos un día redondito el día de ayer, domingo, empezando con un tiempo de alabanza, de glorificación de nuestro Dios. Los cantos nos permiten expresar nuestro amor, nuestro gozo, nuestra adoración. Y también tuvimos tiempo para orar juntos, para leer la palabra y escuchar el mensaje del Señor en esa serie tan hermosa, de tanto desafío y de tanto aprendizaje para nosotros como es Siguiendo las huellas de Jesús en Nazaret. Así que bienvenidos para que iniciemos una semana y empezamos una etapa nueva, una etapa diferente. Jesús ahora se va a mostrar aquel a quien seguimos como el Maestro. Vamos a Mateo 5, que es el texto bíblico en donde encontramos el ministerio de Jesús abocado fundamentalmente a la enseñanza. Verso 1 al 12. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mantiene acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Sin duda que este es uno de los pasajes más conocidos de la enseñanza de Jesús, de aquello que se denomina o se conoce como el Sermón de la Montaña y que es una concentración, una labor editorial del evangelista para poner junto en 3 capítulos, 5, 6 y 7, la la primera gran serie de discursos de Jesús respecto al reino de Dios. Vean el ambiente, la descripción de la escena, nos ayuda a comprender muy bien de qué trata. Jesús ve a la multitud, sube a la montaña, se sienta en la ladera de la montaña y sus discípulos llegan a él para, en una reunión con ellos, empieza Jesús a enseñarles. Jesús tenía 3 grandes actividades que cumplir durante su vida: proclamar el reino, predicar las buenas noticias, liberar a oprimidos por algún espíritu o alguna enfermedad y enseñar.
Hoy estamos en una de las facetas a las que Jesús dedicó su vida. Por eso, la iglesia tiene como una actividad fundamental la enseñanza de la palabra. La iglesia no es una gran escuela, porque es mucho más que una escuela, pero la iglesia tiene una faceta de servicio, de ministerio en el ámbito educativo y más específicamente en aquello que llamamos proceso de formación de las personas, que es en la Biblia el discipulado. Ir formando personas a la luz de la misma enseñanza de la palabra. Aquí, las bienaventuranzas, tratemos de clarificar desde un principio de qué tratan. No son los 10 mandamientos de Jesús. No se trata de una lista de cosas buenas que Jesús le pide a sus discípulos que hagan, como mandamientos, como prácticas de alguna máxima que deben de llevar a la realización en su vida. Se trata, por el contrario, de una declaración maravillosa de lo que significa que el reino de los cielos se ha hecho presente y del reino de los cielos que aún vendrá a cumplirse de manera perfecta en el futuro. Se trata sin duda de un mensaje que podríamos llamar absolutamente contracultural. El mundo es puesto de cabeza, aunque para decirlo de una manera más correcta, es un mundo que está de cabeza es puesto sobre sus pies, en la posición correcta. El tema de Mateo 5 es un tema fundamental porque tiene que ver con los valores del reino que han de reflejarse en el carácter de sus discípulos. No son mandamientos, sino facetas del carácter de los discípulos que han sido invitados a ser parte del reino de los cielos que ha venido en Cristo Jesús. Son los valores del reino, los principios con los cuales vamos adquiriendo una nueva forma de vida. Cuando hacemos el análisis del texto, vamos notando cómo cada bienaventuranza tiene una estructura similar. Empieza con un predicado enfático y luego establece una descripción de en qué consiste la bendición o la dicha divina, para decirlo de acuerdo al tema de hoy, en qué consiste ser realmente feliz en el contexto de la cultura, de la realidad del reino de Dios. Esto no tiene que ver con un logro humano, con un esfuerzo personal, con una ética de alto nivel. Tiene que ver con aquello que Dios va creando en nosotros a través de expresiones muy claras en el Evangelio, en donde hay una serie de categorías que van perfilando a la identidad de esta nueva comunidad. Los discípulos van a ser perseguidos, así como Jesús ya empezó a ser perseguido y fue acusado falsamente de ir en contra de la ley de Dios. También los discípulos van a ser agredidos, perseguidos y sujetos a un juicio severo y muy cercano. La clave para ellos reside en que no espera Jesús que se esfuercen por ser de alguna manera, porque justamente la gramática del texto nos muestra que el esfuerzo no radica en el ser humano, sino en lo que Dios de manera soberana produce en sus discípulos. Aquel que reconoce su absoluta mendicidad espiritual, aquel que padece hambre de justicia en el grado mayor que podríamos imaginar, es dichoso, no porque carezca de algo, no por su pobreza, no por mendicidad espiritual, sino porque Dios es quien de manera clara interviene
para consolar y saciar su alma. Literalmente, esta nueva revelación de Jesús sobre la enseñanza de lo que consiste el reino de Dios habla de una realidad que ya se ha hecho presente. Los que son de cierta manera, los que tienen determinada hambre, los que persiguen determinadas cosas. Ya esta realidad del reino, queridos amigos y amigas, ya esta realidad del reino está aquí. No es el reino futuro mesiánico, sino el reino mesiánico que ya ha venido, que ya inició y que empieza a perfilarse con claridad en los valores de estas personas que son invitadas a ser parte de la familia de Jesús. Se transforma el sufrimiento presente con un corazón sembrado de esperanza que está sostenido por la fidelidad de Dios. Lo fundamental de este pasaje, de acuerdo a lo que hoy pudiéramos preguntar, ¿qué significa para nosotros hoy? Es que las bienaventuranzas son, de cierta manera, un manifiesto, una declaración de cómo es el reino y cómo este reino es tan distinto al mundo de hoy. Porque en este reino, de acuerdo a lo que Jesús nos enseña, hay una puesta de cabeza, una redefinición completa de lo que es el éxito y la felicidad. En lugar de un código de mandamientos para alcanzar un resultado anhelado o esperado, el texto funciona más bien como una descripción de aquellos que ya han tenido un impacto en su forma de vida por el señorío de Dios. Se trata de una actitud de vaciamiento completa, de reconocimiento de una bancarrota espiritual, de una rendición total, de una renuncia a la autosuficiencia para un reconocimiento de nuestra necesidad profunda de la presencia de Dios en nuestra vida. Hoy todo queremos tenerlo bajo control, todo queremos ponerlo como un logro a obtener, como una meta a realizar, algo que por el que haya que luchar, una búsqueda activa por algo que vale la pena en la vida, pero esta no es la cultura del reino. Por el contrario, se trata de ese vaciamiento, de esa mansedumbre, en donde la fe y la afirmación radica en lo que Dios ha traído en Jesús con su reino. Podemos vivir confiadamente en esta palabra de promesa del Maestro, en donde ya empezó en el presente a operar el reino de Dios en nosotros, pero aún aguardamos con confianza su manifestación plena en el futuro. Sin duda que cuando leemos el texto bienaventuranza a bienaventuranza, aprendemos a calibrar y comprender de manera distinta la felicidad. Totalmente contracultural. No es aquel que puede presumir sus logros, aquel que tiene su bolsillo lleno, aquel que disfruta de las cosas buenas que puede darle los placeres de la vida, sino aquel que puede encontrar la felicidad únicamente y absolutamente en la provisión de Dios en Jesús, quien inaugura su reino entre nosotros. Y vean cómo es tan coincidente el texto de Isaías 57, verso 15. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, dice, yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. La única forma como podemos llenar un vaso es que este vaso se encuentre vacío. Si el vaso está lleno, no vamos a lograr
más que el agua que se derrame. Pero si un vaso está vacío, es posible entonces llenarlo hasta que lleguemos al borde. Cuando Jesús dice, dichosos, felices los pobres, los humildes, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos aquellos que pueden vaciar su vida, tener una actitud de confianza y permitir que venga yo a hacer la presencia del reino ahora en su vida, con la confianza de que eso se llenará en plenitud cuando venga el reino en su consumación final. Que esta semana vivamos como discípulos de Jesús que han podido comprender la dicha y la felicidad de ser parte del reino del Señor. Esa es la enseñanza y empezamos una semana en donde sin duda estaremos acompañados por las maravillosas enseñanzas de Jesús y qué manera de empezar con las bienaventuranzas. Les envío un abrazo muy cariñoso. Tengan una semana muy bendecida.